Una de las cosas más palpables que aprendemos los cristianos, en la medida en que vamos creciendo cada día más en el entendimiento de la palabra y su relación con nosotros, es que nosotros debemos de glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ya que Dios trata con nosotros de una manera integral. Hay personas que a veces tienen la idea de que, bueno, yo glorifico a Dios el domingo cuando vengo a la iglesia. En la semana me la busco como yo puedo. Pero el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 31, hablando acerca del uso de las cosas de este mundo y el testimonio que debemos de darle al mundo y a los cristianos con respecto a cómo usar esas cosas del mundo, hace la siguiente declaración. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis que cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí ven el versículo 32 que dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras, hermanos, hasta los asuntos más ordinarios de la vida, como la comida o la bebida, o cualquier otra cosa, si somos creyentes, debemos hacerla para la gloria de Dios. Y uno de estos asuntos que son propios de la naturaleza de todo ser humano es la necesidad que tenemos de hacer los seres humanos del descanso físico. Los seres humanos necesitamos el descanso físico y necesitamos el dormir. Y la pregunta que yo te hago como cristiano que crees que la Escritura regula toda tu vida es, ¿tú reconoces el hecho de que tanto el descanso como el dormir son áreas de tu vida que le pertenecen a Dios? ¿Alguna vez tú has considerado eso? Y la segunda pregunta es, ¿estás tú glorificando a Dios en esas áreas de tu vida? Porque, hermanos, la Biblia tiene mucho que decir con respecto al descanso y al sueño. Y por eso el tema de mi mensaje en esta mañana es el descanso, el sueño y la gloria de Dios. El descanso, el sueño y la gloria de Dios. Y mi plan es que analicemos este tema viendo algunas enseñanzas bíblicas con respecto a este tema, para luego dar algunas directrices de cómo hacer uso de estas cosas ordinarias para glorificar a un Dios extraordinario. Algunas enseñanzas bíblicas y cómo glorificarlo. Yo espero que este mensaje sea de bendición, que estén atentos, que no se me duerman, porque bueno, vamos a hablar del sueño, sí, pero no es para que se duerman ahora, sino para que estén atentos y glorifiquen a Dios en la medida en que entienden la enseñanza de este tema. De modo que veamos, en primer lugar, algunas enseñanzas bíblicas sobre el descanso y el sueño. Y estas enseñanzas, hermanos, yo quiero ponerlas bajo 4 categorías, que son las categorías que uno estudia cuando examina el tema de la historia de la redención, o lo que es la teología bíblica. Y estas 4 enseñanzas, estas 4 etapas de la historia de la redención son las siguientes. Está la creación, está la caída, está la redención y está la glorificación. Creación, caída, redención y glorificación. Y esta enseñanza del descanso y el dormir, vamos a verla bajo esas 4 etapas. En primer lugar, con respecto a la etapa de la creación, nosotros tenemos que el descanso y el sueño tienen su origen en el patrón semanal que se estableció en la creación y que fue dado para el beneficio de los seres humanos. Repito, el descanso y el sueño tienen su origen en el patrón semanal que se estableció en la creación y que fue dado para beneficio de los seres humanos. Nosotros, hermanos, cuando vamos a Génesis capítulo 1, vemos a nuestro Dios, ese Dios del cual nuestro hermano Juan hablaba cuando leyó y explicó Hechos capítulo 17, que yo le dije a mi esposa Glenny, pero ya ahí tuvo el sermón de esta mañana, o sea que este va a ser como un segundo sermón. Vemos a Dios creando el universo en un espacio de ¿cuánto? De 6 días. El primer día hizo esto, el segundo día, y cada día realiza una parte de la creación del universo. Cuando llega el capítulo 2, versículo 2, que realmente, hermanos, debió permanecer en el capítulo 1, porque es el mismo tema. Acuérdense que Dios inspiró su palabra, pero la división de capítulos y versículos, eso se hizo muchos años después. Y aunque fue un gran trabajo, y damos gracias a Dios porque podemos en ese sentido utilizar la palabra y saber ir de aquí o allá,
no siempre la forma en que se dividió el capítulo y versículo fue la más exacta. Entonces, ponen en el capítulo 2 el séptimo día como si fuera un tema diferente. Pero no es así, es parte del mismo capítulo 1, debió ser. Y dice el capítulo 2, versículo 2 a 3, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. De modo, hermanos, que Dios mismo, habiendo llevado a cabo la obra de la creación en 6 días, reposó en el séptimo. Y vemos, hermanos, que este hecho tiene tanta importancia que luego sería usado como un argumento, como una comparación, cuando se establece el día de reposo en el cuarto mandamiento. Cuando vamos a Éxodo capítulo 20, muchos años después, que Dios se revela a Moisés en el Sinaí y le da todas las enseñanzas de la ley. Cuando le da el tema de los 10 mandamientos, llega el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 8? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y ¿lo qué? Y lo santificó. Ahora, hermanos, una aclaración. No es que Dios necesita literalmente reposar. Wow, 6 días fajado creando. Déjame descansar ahora este séptimo día. Nuestro Dios no se cansa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando debatía con los judíos que cuestionaban que Él hacía milagros en el día de reposo, Él le dijo lo siguiente en Juan 5:17. Hasta ahora mi Padre trabaja y ¿yo qué? Y yo también trabajo. Es decir, cuando ustedes lean, judíos, eso que dice que Dios reposó, no lo tomen como algo literal, como que Él se cansó. Porque Él siguió trabajando y yo también trabajo. Y este descanso de la creación sería luego un tipo del reposo espiritual eterno que vendría con Jesucristo. Y según vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 3, y que veremos un poco más adelante. Ahora, hermanos, ¿qué está claro en lo que estamos diciendo? Que en la creación Dios estableció un patrón semanal, como con el ejemplo de Dios mismo, que sería ¿para qué? Para beneficio del hombre. John MacArthur lo explica lo siguiente: Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo cual nos programó para tener un desarrollo óptimo, para tener bajo el patrón de trabajo y descanso, que refleja sus propias actividades creativas durante la semana de la creación. Un día de descanso entre 7, dice MacArthur, es la proporción ideal, como lo demuestra cualquier estudio serio. La gente muestra signos de fatiga tan pronto han perdido un día de descanso a la semana. Y la productividad sufre con el acortamiento de la semana laboral. No sé si algunos saben la historia de que en Francia una vez se trató de poner la semana de 10 días. ¿Pero qué pasó? Fracasó. La humanidad siempre ha marcado el paso del tiempo en unidades de 7 días. Y es obvio que este patrón comenzó con la creación. De modo que en lo que tiene que ver con la creación, ¿qué tenemos? Que Dios estableció ese patrón semanal con su ejemplo mismo. Y en ese sentido el descanso es algo que viene de la creación, la necesidad de descanso. Pero dando un paso más adelante, hermanos, hemos visto la creación. Ahora tenemos el tema de la caída. La caída. Y con respecto a la caída podemos decir lo siguiente: que la realidad de la caída, es decir, de la caída del hombre en el pecado, intensificó más la necesidad del descanso y el sueño en los seres humanos. La caída intensificó más la necesidad del descanso y el sueño en los seres humanos. Cuando en Génesis 3 ocurre la entrada del pecado en el mundo, ¿qué sucedió? Afectó la humanidad. Y podemos buscar Génesis capítulo 3, versículo 17. Ahí en Génesis se habla de cómo el hombre desoyó la voz de Dios y vino la muerte. Vino la muerte espiritual en ese momento y comenzó la muerte física. Es decir, que esa humanidad quedó afectada, propensa a enfermedades.
y con la mortalidad como algo de lo cual no iba a poder escapar. Pero además la tierra misma recibiría los efectos negativos de esa caída. Dice Génesis 3:17. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol el cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, el trabajo es algo de la creación, pero la caída lo iba a traer dificultad. Ahora iba a ser con el sudor de su frente, no con el sudor del que vive enfrente, sino con el sudor de tu frente. Ahora el trabajo vendría acompañado de dolor y aflicción, y eso traería ¿qué? Más cansancio al hombre, y por lo tanto haría más necesario que el hombre tuviera en cuenta la necesidad del descanso y el sueño como forma de ¿qué? De amortiguar los efectos de la caída. O sea que tenemos la creación, que vemos que Dios estableció el descanso como una realidad fruto del patrón semanal, y tenemos la caída en la cual se intensifica esa necesidad. Pero también, hermanos, vemos en la Escritura que ese descanso físico apunta a algo más profundo, como ya mencionamos. Y eso nos lleva a la tercera y a la cuarta categoría. La redención y ¿la qué? La glorificación. Y en cuanto a la redención, podemos decir, y a la glorificación, que tanto el descanso como el sueño apuntan a realidades espirituales y eternas. Es decir, el descanso y el sueño apuntan a realidades eternas que se conectan con la redención y con la glorificación. Por ejemplo, en el caso del descanso vemos que este apunta a Jesucristo y su evangelio. El descanso físico que Dios estableció apunta, es un tipo, es una señal de algo que vendría. Y ese algo es Jesucristo y el evangelio que anuncia perdón de pecados. En vista de que la tierra fue maldita por causa del pecado, ya decíamos, eso iba a producir un mayor cansancio en los seres humanos. Pero vemos, hermanos, que en la Escritura se toma la figura del cansancio en ocasión para referirse a una persona que está agotada espiritualmente y abrumada por causa de sus pecados. Y de ahí vemos, hermanos, cuál es una de las famosas invitaciones que hace Cristo. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. ¿Y de qué descanso está hablando? ¿Del descanso físico? No, hermano, es espiritual. Es que el descanso físico, la necesidad del descanso físico por causa del cansancio, apunta a un cansancio espiritual, y necesitamos ese descanso. Y Cristo dice, ven a mí y yo te daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es de un cansancio espiritual, y Cristo se promete como aquel que da reposo, de modo que el cansancio y la fatiga están relacionados con la aflicción y el dolor por el pecado. Y el descanso y el reposo están conectados con Jesucristo y el evangelio. Si queremos hallar reposo espiritual, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes de hacer tú, mi amigo? Si estás aquí y no conoces a Cristo, debes de venir a Cristo como el verdadero reposo espiritual. También vemos cómo el caso del sueño y del dormir apunta a la realidad, óyeme bien, apunta a la realidad de la muerte y del estado eterno. El dormir se conecta en la Escritura con la muerte y con el estado eterno. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, cuando habla de que duermen, ¿de qué está diciendo? Muchos de los que están muertos. Porque se usa la figura del dormir y despertar en Daniel para hablar de los que han muerto y que algún día resucitarán. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Uno para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea, hermanos, que cada vez que nosotros nos dormimos, tú dormiste anoche, ¿verdad?
cada vez que nosotros nos dormimos, estamos en cierta forma prefigurando el día de nuestra muerte. Prefigurando el día de nuestra muerte. El que duerme no está regularmente consciente de lo que sucede alrededor. ¿No es así? Yo digo, no está regularmente consciente porque hay personas que son especiales. Hay gente que está durmiendo y tú entras y dices, mira, ¿dónde está el corta uña? En la segunda gaveta, en la esquina, y ahí está, y está durmiendo la persona. Entonces, yo no entiendo eso. Esto para mí es un misterio. Pero regularmente, algunos se ríen, parece que son así. Pero regularmente el que duerme no está consciente de lo que sucede a su alrededor. De igual modo, al momento en que morimos, nuestros sentidos dejan de estar conectados con las realidades terrenales. En ese instante nuestros cuerpos ya están sin vida, porque nuestras almas han partido a la presencia de Dios. Han partido para la eternidad. En el caso de los impíos, como dice Daniel, cuando sean despertados serán para ignominia y para desprecio eterno. Y por eso la figura del que resucita para condenación es una persona que no descansará. No descansará, sino que recibirá ¿qué? El castigo eterno de Dios. Dice Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo, no tienen descanso, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia de su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Es algo serio y sobrio. O sea, el impío no tendrá descanso en aquel día, ni de día ni de noche. En cambio, los cristianos, al momento de la muerte, sus almas pasan a la presencia del Señor. Por eso dice Pablo, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque el alma del cristiano parte a la presencia del Señor y allí reposa plenamente, esperando la resurrección de su cuerpo. Y por eso, hermano, es que en el Nuevo Testamento la figura del dormir solo se aplica a los creyentes, muy probablemente por la realidad de que cuando el creyente muere, él está descansando en el Señor cuando parte de este mundo. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Qué fue lo que vio Juan? Las almas de los que habían muerto. Y dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno, hermano, algo figurado, ¿verdad? Pero se le dio a cada uno una vestidura blanca y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo. O sea, ya estaban descansando. ¿Por qué? Porque esas almas estaban ¿con quién? Con el Señor. Pero se les dijo que descansen un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Y cuando llegue el día de la resurrección, mis hermanos, como dice el texto de Daniel, dice que despertaremos para vida eterna. Por eso es que a veces cuando muere un creyente, que a uno le toca dar una meditación en el funeral, no sé si han escuchado la expresión, fulano de tal, él no está aquí, él está con el Señor. Y eso es verdad en un sentido, porque su alma está con el Señor, pero su cuerpo está ahí. Porque, hermano, Dios nos hizo cuerpo y alma. O sea, nosotros somos lo que somos porque somos una parte espiritual y una parte material. Y por eso es que, hermanos, cuando caímos en pecado, caímos en cuerpo y alma. Y cuando somos salvados, la salvación es en cuerpo y alma. De modo que cuando morimos, nuestra alma pasa a la presencia del Señor. Pero ¿cuándo se completa eso? Se completará en la glorificación. En la glorificación resucitaremos. ¿Cómo? En cuerpo y alma. Y en cuerpo y alma estaremos alabando para siempre a nuestro Señor. Nuestro Dios nos salvó de una manera integral. Y por eso la resurrección será una resurrección integral. Y en aquel momento, hermanos, tendremos plena comunión con el Trino Dios. Estaremos siempre con nuestro bendito Salvador. Y gozaremos siempre el reposo eterno. El reposo eterno que Dios ha prometido para los suyos. De modo, hermanos, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Algunas enseñanzas bíblicas con respecto al tema del descanso y el sueño, bajo la categoría de ¿qué? De la creación, de la caída,
de la redención en Cristo y de la glorificación cuando resucitemos. A la luz de estas enseñanzas, yo quiero que veamos, en segundo lugar, algunas directrices sobre cómo glorificar al Señor con el descanso y el sueño. A la luz de esta enseñanza bíblica, veamos algunas directrices de cómo glorificar al Señor con el descanso y el sueño. Hay personas que me han dicho cuando había predicado este mensaje, wow, yo nunca había oído hablar de eso. Si este es el caso tuyo, entonces qué bueno que vas a tener la oportunidad de escucharlo en esta ocasión. En primer lugar, reconoce y dale gracias a Dios por el don del descanso y el sueño. Esa es la primera directriz. Mi hermano, reconoce y dale gracias a Dios que te ha permitido ese regalo, ese don, que es el descanso y el sueño. Hermano, cuando recibimos de Dios tanta misericordia, ¿cómo debe un cristiano responder a las misericordias que Dios le ha dado? Ya sean espirituales o ya sean materiales. Debemos responder bendiciendo al Señor, ¿no es así? Dándole gracias a Dios por todos sus beneficios. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú le has visto el descanso y el sueño como un regalo que Dios ha provisto para tu bien? ¿Alguna vez tú has pensado, óyeme, Dios me dio eso para mi bien? Dice el Salmo 127:3 en la Nueva Versión Internacional que Dios le concede el sueño a sus amados. Dios le concede el sueño a sus amados. De modo que el descanso y el sueño es parte de ese regalo que Dios le da a todo el mundo, pero de forma especial a aquellos que son objeto de su amor especial. ¿Cuántas veces tú le has dado gracias a Dios cuando has tenido la oportunidad de dormir, mi hermano? Te ha llevado eso a adorarle. Tal vez tú lo has hecho, claro. Si tú llegas a la noche, te toca dormir y no consigues el sueño, y tú estás con insomnio y estás sufriendo, y en ese momento, ay Señor, ayúdame a dormir. Bueno, ahí cualquiera se lo pide, ¿verdad? Porque la desesperación es grande. Como usted ve que llega la 1, la 2, la 3, ahí cualquiera clama al Señor. Pero tú puedes decir que es un hábito constante en tu vida, un motivo de adoración a Dios. No solo cuando estás necesitado del mismo, sino como algo regular. Es decir, gracias Dios mío, adorado, alabado sea tu nombre por este regalo que tú me has dado. Charles Spurgeon escribió lo siguiente: el dar sueño cuando ruge la tempestad, el dar sueño cuando la conciencia es una larga lista de pecados, el dar sueño cuando los ángeles malos tratan de trastornar nuestra confianza en Cristo, el dar sueño cuando se acerca la muerte, cuando el juicio está próximo. ¡Oh, qué don precioso y apropiado! ¿Qué puede haber algo más digno de Dios? ¿Qué hay más precioso para el alma? Reconoce, mi hermano, que el descanso y el sueño es un don de Dios. Es un don de Dios. Y esta misma noche, antes de dormir, dale gracias a Dios por ese maravilloso regalo que Dios te ha dado. Y medita en qué Dios tan maravilloso tienes, que te da ese tipo de favores, y adóralo con todo tu corazón. De modo que la primera directriz es: reconoce y da gracias a Dios por el don del descanso y el sueño. La segunda directriz, hermano, examínate a ti mismo el por qué tú no estás haciendo, óyeme bien, el por qué tú tal vez no estás haciendo un uso adecuado del descanso y el sueño. Examínate. Y si es por algo moral, arrepiéntete de tu pecado. Hay personas que, fruto de la pereza, le dedican al sueño y al descanso horas y horas y horas. De hecho, hay jovencitos, sobre todo jóvenes, les gusta un mensaje como este: ay, qué bueno para que mi papá me deje dormir y me levante a la hora que sea. No es de eso que estamos hablando, por si acaso. No es de eso. Esos jóvenes, sobre todo jóvenes, los adolescentes, que les gustan horas y horas y horas. La Biblia nos advierte en contra de la pereza, ¿verdad que sí? Y nos dice que ella nos empobrecerá y afectará toda nuestra vida. De modo que no es de eso que estamos hablando. Pero por otro lado, hermanos, hay quienes abusan de su cuerpo, no dándole al mismo el tiempo de descanso y el sueño que su cuerpo requiere. Y yo no me refiero a personas que tengan una condición especial, una circunstancia particular que no le permite dormir. Los padres, cuando tienen niños pequeños, a veces hay ciertas situaciones inusuales de trabajo o de estudios.
hay una situación de salud personal o de otro. O sea, hay razones muchas veces providenciales que no permiten que se duerma o se descanse como debiera. Pero a menos que haya una causa que lo amerite, yo vuelvo y te pregunto, ¿por qué no estás tú dándole a tu cuerpo el reposo que el cuerpo tuyo necesita? Un pastor presbiteriano, Kevin DeJones, explica que muchas veces la razón de no descansar lo suficiente, oigan esto, hermano, para mí fue, wow, iluminador. Una de las razones por las que las personas no descansan lo suficiente es por el orgullo. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Por qué por el orgullo? Porque el orgullo nos lleva a querer muchas veces impresionar a los demás o hacer que nos tengan pena de cuántas cosas hacemos, de cuánto trabajamos, de cuánto nos damos por otros. Nos lleva también a querer decirle que sí a cosas a las cuales Dios no nos ha llamado a hacer, hermanos. Nos lleva el orgullo a querer agradar a todo el mundo o a querer tener una influencia en todos los contextos, aunque esto no afecte físicamente. Hermanos, en el mundo hay muchas obras loables a las cuales las personas se dedican. Pero ¿saben qué, hermanos? Son muchas, son demasiadas. Una persona no puede asumir todas ellas. Hay labores que se hacen a favor de la familia, en contra del aborto, en contra de la explotación, en contra de las drogas. Y todas ellas son loables. Pero tú tienes que elegir cuál tú vas a coger. Porque si tú la quieres coger todas, al final te vas a explotar físicamente. Hay personas, como decían, que quieren tener una influencia en diferentes contextos, aún en las redes sociales. Ellos entienden que hay que combatir todas las herejías que aparecen por internet. Imagínense. Yo recuerdo una caricatura que vi hace un tiempo. Eran como las 3 o las 4 de la mañana y había un señor ahí en internet y su esposa se despierta y dice, ¿qué tú estás haciendo? Entonces él voltea la cara así con los ojos hinchados y la cara, imagínense esa hora. ¿Y qué tú haces? Es que estoy respondiendo la última herejía que acaban de tirar para evitar que pase una tragedia. Señor, por favor, duérmete, mejor será. Que tú no vas a dar abasto para responder todas las herejías que aparecen en las redes sociales. Eso es el orgullo. Porque ¿qué tú crees? Que si tú no respondes que la obra de Dios se va a acabar, el mundo se va a perder. Muchas veces es la avaricia lo que nos lleva a no descansar lo suficiente. Porque la avaricia lleva a muchas personas a trabajar muchas veces sin hacer provisión necesaria para el descanso. Y si es un jefe o un director de un departamento, ¿qué hacen muchas veces? Muchos jefes, muchos dueños de empresa, que ponen a trabajar a sus empleados horas y horas y horas, muchas veces sin necesidad, sin importarle que esos empleados tienen familias que necesitan descanso. ¿Y todo por qué? Porque quieren más y más y más y más. Y eso lo convierte en un jefe abusador. Y la Biblia habla también en contra de eso. ¿Eres tú así? Dice un hermano, me decía que él trabajaba de manera intensa toda la semana, pero que el jefe de él, las mejores ideas, él se inspiraba con las mejores ideas los domingos en la tarde. Entonces, los domingos en la tarde podía mandar WhatsApp, mensajes por celular a sus empleados, porque ahí era que él se inspiraba. Después que se pasaba la semana entera, entonces ahí también los domingos en la tarde. La avaricia, hermanos, nos lleva a ser insaciables. Quizás tú dirás, pastor, está bien, entiendo el punto, pero mi problema no es ni la avaricia ni el orgullo. Es que aún para cosas que son básicas en esta vida, esas cosas me cargan. Pero hermanos, aún esas cosas básicas, si eso se convierte en una ansiedad que te drena o que te distrae de lo que realmente tiene valor. ¿Se acuerdan María y Marta? Cómo María estaba afanada, cómo Marta estaba afanada. Y Cristo le dijo, mira, María escogió la mejor parte, que fue sentarse a escuchar la palabra de Dios. Si la preocupación por las cosas básicas te distraen de lo que tiene valor,
entonces has olvidado lo que dice Cristo en Mateo 6:31. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? Eso es básico, ¿verdad? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Aquí no está hablando cómo voy a ir a Europa o cómo voy a comprar la mejor marca. No, es cosas básicas. Y dice Cristo, no nos preocupemos, no nos llenemos de ansiedad. Porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, pero vuestro Padre sabe que las necesitáis. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, ¿os serán qué? Añadidas. Tal vez tu problema es falta de dominio propio. Y por esa falta de dominio propio muchas veces te acuestas más tarde de la cuenta, navegando en las redes o viendo televisión. Hermano, arrepiéntete ante Dios, ya sea por ese orgullo, por esa codicia, o esa preocupación ansiosa, o esa falta de dominio propio que te mantiene despierto cuando debieras estar descansando. ¿O será acaso que hay pecados específicos en tu vida que no te permiten descansar bien? Pecados que tienes oculto, que no se lo has confesado a Dios, ni se lo has confesado a aquellos a quienes tú has agraviado. Tú sabes que tú debes de decírselo a tu cónyuge, o a tus padres, o que tienes que decírselo al pastor para que te ayuden, pero por vergüenza tú no te atreves a hacerlo. ¿Será ese tu caso? Y ahí está la conciencia estorbándote, y por eso tú no estás descansando bien, y te sucede lo que le sucedió al salmista en el Salmo 32:3, mientras callé mi pecado. ¿Qué pasó? Mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque de día y de noche sobre mí pesaba tu mano. Se volvió mi vitalidad en calor de verano. No descansaba ni de día ni de noche. ¿Pero por qué? Por el pecado oculto que tenía. Hermano, si ese es tu caso, confiesa tu pecado delante de Dios. Díselo a aquellos a quienes tú has agraviado. Busca la ayuda del pastor o de un hermano maduro. Mi hermano, mi amigo, recuerda que la iglesia es un hospital. Es como un hospital espiritual. O sea, aquí no venimos a ver, óyeme, vamos a ver quién aparenta ser más santo. Esa no es la idea. Aquí venimos todos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, y todos somos pecadores ayudando a pecadores. Gente con necesidad, tratando de ayudar a gente con necesidad. Puede que tú o alguien cercano a ti tenga un problema de salud serio, y eso también te provoca el agotamiento y no te permite descansar. Y hermano, como decíamos, se entiende muchas veces esas situaciones, pero yo te exhorto aún así a que si ese es tu caso, un problema de salud, tú no sabes qué va a pasar mañana, hay una situación en el trabajo y puede que mañana me liquiden. Si es así, yo te exhorto a que tú recuerdes y descanses en el hecho, mi hermano, de que Dios está en control de tu situación, que Él está completamente comprometido con tu bien y que lo demostró entregando a su Hijo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Hermano, aplícate el Evangelio en estos momentos para que tú puedas decir como el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vuelvo a citar a Spurgeon: muchos creyentes se acuestan pero no duermen. ¿A tú no le ha pasado eso? Se acuesta pero se levanta igual de cansado, está peor. Muchos creyentes se acuestan pero no duermen, dice Spurgeon. Los cuidados y la ansiedad invaden la intimidad de su habitación. Hay una prueba en la quietud y con frecuencia, óyeme bien esto que dice Spurgeon, con frecuencia la habitación quieta exige más confianza que un campo de batalla. O si pudiéramos confiar más en Dios para nuestras cosas personales, o si Él fuera el Dios de nuestros dormitorios, así como de nuestros templos, de nuestros hogares en general. Hermanos, muchas veces hay que confiar más en Dios para poder dormir que para echar el pleito. Se habla de que cuando vino la persecución en Inglaterra por causa de la reforma, apresaron a un ministro llamado el obispo Ridley, y lo apresaron y fue condenado a la hoguera. Y el día antes de ser quemado, le ofrecieron que podían buscar un hermano de él para que se quedara con él esa noche, porque seguro iba a estar tenso porque al otro día iba a la hoguera. ¿Y sabes lo que dijo este hombre? Mira, no, yo prefiero dormir, yo estoy cansado, yo
prefiero descansar y levantarme porque mañana es mi encuentro con el Señor. Y él prefirió dormir. Hermanos, hace falta confiar en Dios. Y en ese lecho para dormir muchas veces que en el campo de batalla. Que Dios nos dé, hermanos, esa confianza. Hemos visto, en primer lugar, darle gracias a Dios por el don de descanso y en sueño. Y en segundo lugar, hemos visto de por qué tú no le estás dando el uso que debiera. En tercer lugar, haz un uso adecuado del descanso y el sueño. Hermanos, haz un uso adecuado de estas cosas. Establece cuál es tu momento ideal límite para dormir. ¿Y cuántas horas necesita tu cuerpo? Y ponlo en práctica. Hermano, no todos los cuerpos son iguales, ¿verdad que no? Hay gente que dice que con 4 horas tienen. Yo no entiendo eso. Hay otros que necesitan 8 horas y cuidado si un poquito más. Pero tú tienes que conocer tu cuerpo y darle las horas que necesita, porque de lo contrario sufrirás. Así lo explica Kevin DeYoung. Las limitaciones naturales no pueden transgredirse sin consecuencia. Por quedarte despierto toda la noche del jueves, invariablemente vas a amanecer hecho pedazos el viernes. Y si no te pones al día con el sueño, probablemente te enfermarás. Y si no te enfermas, tu productividad disminuirá. ¿Ustedes se acuerdan la vez del supuesto maremoto? Que cuando el ciclón George, los que no somos tan jovencitos, o sea, la alarma en la noche de que vino un maremoto. Yo me acuerdo, hermano, el otro día no se trabajó en el país. Yo no sé ustedes, pero yo llegué a mi oficina y la gente llegó tarde, soñaba y no se trabajó casi. La gente no durmió pensando que iba a llegar el supuesto maremoto, como que eso se anuncia. La productividad disminuye cuando no se duerme. O tendrás un accidente automovilístico cuando estés excesivamente agotado. Hermano, hace poco un joven, como de 20, 21 años, con toda la fuerza, en un entrenamiento militar, estaba durmiendo muy poco y en una carretera se durmió y por poco se mata. O le hablarás mal a tu amigo, ¿verdad? La gente cuando duermen, ¿qué pasa? Están de mal humor. Y le hablan mal a su amigo y eso provocará un daño que costará semanas arreglar. Dice yo, no puedes engañar al sueño indefinidamente. Y cuando más intente tomarle prestado, un minutico aquí, una hora allá, más te obligará tu cuerpo o Dios a pagarle esas horas y con intereses. De igual manera, el teólogo Donald Carson dice lo siguiente: la cantidad de horas de sueños varía dependiendo de una persona a otra. Hay personas que llevan mejor el cansancio que otros, ¿no es así? Eso también sucede. Pero sin embargo, si tú eres de los que te pones antipático, cínico, y hermano, yo tengo que luchar con eso. O sea, yo tiendo a ser así si no duermo. O lleno de dudas cuando no duermes bien, tienes la obligación moral de procurar dormir lo suficiente. Somos seres integrales y complicados, dice Carson. Nuestra existencia física está enlazada con nuestro bienestar espiritual y con nuestra perspectiva mental y nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios. Hermano, a veces hay gente que tienen dudas con su salvación, con su lucha, y lo que pasa al final es que no están durmiendo bien. Y como no están durmiendo bien, están imaginándose cosas, porque la mente está sufriendo. Y hermano, cualquiera tiene una visión cuando no duerme. Cualquiera. Por eso dice Carson, a veces la decisión más santa y justa que podemos hacer es dormir bien. ¿Qué es lo más piadoso y más espiritual? Dormirte. Porque a veces, hermano, puedes hasta hacer por cosas espirituales. Es que hay muchas cosas en la iglesia que hay que hacer. Es que, imagínate, hay que tanta gente que predicarla. Hay tantas cosas por las cuales orar. Que por eso yo pierdo la noción del tiempo y me acuesto a la hora que sea. Pero hermanos, si el descanso y el sueño lo da Dios, entonces tú no tienes ninguna razón para alabarte cuando tú le niegues su uso. No lo veas como algo espiritual. Óyeme, dormí nada más 2 horas, ¿qué espiritual soy yo? Lo demás orando y en contemplación y teniendo visiones seguro. Considera esto que dice Kevin DeYoung nuevamente. Tendemos a suponer que siempre es mejor privarnos del sueño para una actividad importante. Pero Dios nos hizo seres físicos. No podemos seguir sin dormir mucho, sin provocar un gran daño a nuestro cuerpo y a nuestra alma.
Dios nos hizo para pasar casi una tercera parte de nuestra vida sin hacer nada salvo dependiendo de Él. Increíble eso, hermanos. O sea, se supone que uno más o menos debe dormir, por lo menos yo, ¿verdad? Gente como yo, sus 7 horas y pico, 8, casi la tercera parte de un día. Y cuando uno duerme, ¿qué uno está haciendo en el mundo en ese momento? Nada. O sea que casi la tercera parte de nuestra vida, uno está supuesto a no hacer nada salvo depender de Él. Por eso dice Kevin DeYoung, ir a dormir es nuestra manera de decir, confío en ti Dios, tú estarás bien sin mí. Mira hermano, duérmase que el mundo va a seguir girando. Duérmase. Dice Kevin DeYoung, hermano, a mí hasta me dio risa y un poco de pique la palabra, que eso es molestia. A veces uno tiene que usar mejor los términos, a veces, porque cuando hay gente de otros países que oyen las expresiones dominicanas no entienden nada. Pero dice Kevin DeYoung algo que me chocó. Decía, nos amenizamos entre nosotros con historias de los grandes santos que se levantaban a las 4 de la mañana o a las 5 para orar. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo leía esa biografía, yo que siempre he tenido dificultad para levantarme temprano. O sea, yo tengo que tener un reloj despertador y gracias a Dios también tengo una esposa al lado que me levanta. Porque hay personas que somos así. Hay otros que son diferentes. Hay otros que se levantan temprano porque se acuesta más fácil temprano. Yo tiendo a ser más nocturno. Cuando yo tenía que hacer trabajo en la universidad, yo mejor me acostaba tarde haciéndolo. Porque eso de que de levantarme de madrugada para seguir haciendo el trabajo, para mí era difícil. Y recuerdo cuando yo leía esas biografías de esos santos del pasado, a las 4 de la mañana se levantaban a orar y a tener comunión con el Señor. Y yo recuerdo, Señor, pero yo no puedo levantarme a esa hora, ayúdame. Y recuerdo un día que le oré tanto al Señor, le oré tanto, hermano, que ese día creo que me levanté como a las 4:30 de la mañana. Gozoso, hermano, 4:30, wow. Mi devocional, tiempo de comunión, excelente, gloria a Dios ese día. Y hermano, ¿tú sabes cuánto duró? Duró un día nada más. Ese día. Y nunca más pude volverlo a hacer. Y yo decía, pero yo no puedo hacerlo. Y dice Kevin DeYoung, nosotros nos amenizamos cuando oímos de esos santos que se levantaban a las 4 o 5 de la mañana para orar, olvidando que en los tiempos anteriores a la electricidad, la mayoría de las personas se iban a la cama poco después de anochecer. O sea, la gente eran como la gallina, que se levantaban a las 4 pues se acostaban a las 10, o a las 9 de la noche, o a las 8 de la noche. O sea, así cualquiera se levanta a las 4 de la mañana, hasta yo. Hasta yo. La mayoría de nuestros héroes, dice Kevin DeYoung, de las eras pasadas, probablemente dormían mucho más que nosotros, por si usted no lo sabía. Pocos podemos sobrevivir y muchos menos prosperar con 4 o 5 horas de sueño. Mire, yo no puedo. Si usted puede, qué bueno, pero yo no puedo. Cada quien tiene que saber cómo Dios lo hizo. Entonces yo decía, wow, pero hasta mi cuarto con esas biografías. Porque te decían la hora que se levantaban, pero yo no conozco, ninguna de esos biógrafos te dice la hora que se acostaban, ¿verdad? Entonces yo dije, me engañaron ahí. Y esto que dice DeYoung, hermanos, también aplica al descanso en sentido general. Óyeme bien, debemos saber cuándo tomar algún momento del día de descanso. Debemos hacer lo posible por tomar un día de descanso semanal, independientemente de cuál sea tu convicción con respecto al día de reposo. Hermano, es saludable tomar un día de descanso a la semana, o una proporción a la semana. Es adecuado salir de la rutina normal, tomar vacaciones, hermano, eso no es pecaminoso. Usted se planifica con tiempo y toma vacaciones. Hay personas que se enorgullecen, yo no tomo vacaciones. Hermano, yo sí tomo vacaciones para la gloria de Dios, o trato de tomarla. Si el descanso es un don de Dios, entonces deja de jactarte de que tú no paras, que tú no coges vacaciones, que mientras el cuerpo aguante, no te jactes de eso. Porque el descanso y el sueño, estamos diciendo, es un regalo de Dios. Es Dios que te lo da. Planifícate con tiempo, sé intencional en esos momentos de descanso. Porque también sucede que hay esposos y padres que no planifican con tiempo y cuando llega el momento para descansar no tienen nada que hacer. Porque descansar tampoco es así. ¿Qué tú estás haciendo? Nada. Pensando en la inmortalidad del cangrejo. No, tampoco es eso. Tú descansas de un trabajo
haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, planifícate con tiempo. Hay personas que dicen que es que todo está caro. Claro, porque tú esperas el día antes para pensar qué vas a hacer. Entonces, si esperas el día antes, ya todo se va de las manos. Pero cuando las cosas se planifican, entonces, ¿qué sucede? Que traemos beneficios para nuestras almas y para el alma y la vida de nuestra familia. Porque aún los esposos y la cabeza somos responsables ante Dios de proveer hasta donde tal cosa sea posible el debido descanso para los nuestros. Aprende a planificar con antelación. Aprende a tener tiempos para, no solamente tiempo de ocio para que tu cuerpo descanse, sino para hacer un uso de tu mente, emociones, para leer un poco más, para cultivar ciertas amistades. Mire, hay amigos en los cuales es difícil tú ser amigo. ¿Por qué? Porque nunca tienen tiempo para nada. Entonces, para tú cultivar una amistad, la amistad requiere que se saque algún tiempo. Debemos de aprovechar esos momentos con nuestra familia y con nuestros amigos de manera que podamos descansar y reposar para la gloria de Dios. Y finalmente, hermanos, antes de que se me duerman, aprende a conectar el descanso y el sueño con las realidades eternas. Aprende a conectar el descanso y el sueño con las realidades eternas. Si es un don de Dios, pero se conecta con se relaciona con cosas eternas, aprende a conectarla. Si la Escritura relaciona la muerte del cristiano con el dormir, entonces, hermanos, es una buena práctica que en ocasiones, cuando tú te vayas a dormir, tú medites en la muerte. Tú pienses, wow, cuando yo me acueste y de repente entra el sueño y me desconecte, así va a llegar ese momento de la muerte en que me voy a desconectar de este mundo. Medita en eso, mi hermano. La muerte no es un tema tabú para el cristiano. Porque dice la palabra que cuando tú mueras, tú vas a pasar al descanso. ¿De quién? Del Señor. Isaías 57:1 dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en el camino recto. Descansan en sus lechos los que andan en el camino recto. Pero no tienes que limitar tus meditaciones a estos temas, hermanos. Cuando duermas o descanses, todo lo relativo a Dios, a sus mandamientos o a cualquier cosa que sea de edificación para tu alma, hermano, que sea el objeto de tu meditación. Que sea el objeto de tu meditación. Hermanos, hay personas que meditan tanto en el Señor que cuando duermen hasta se sueñan con el Señor o se sueñan con cosas espirituales. ¿A usted no le ha pasado? Hay personas así. Yo recuerdo una hermana de nuestra iglesia que murió ya, como de 102 años murió. Se llamaba Doña Amada, que era una persona también que le pasaba eso, meditaba mucho en las cosas del Señor. Y dice que un día ella vivía con una sobrina, durmiendo, meditando en las cosas del Señor, durmiendo, se comenzó a soñar que, en un sueño, que alguien le dijo, mira, te voy a decir cuándo vuelve el Señor, la fecha de la segunda venida. Y en el sueño dice, dime, mira, el Señor va a venir en él, y justo cuando le puedo decir, la sobrina, tía, despiértate, y se despertó. Yo, muchacha, ¿por qué tú no me dejaste dormir un poco más para yo saber la fecha? Es una señora muy cómica. Pero hermano, ¿cuál es mi punto? Cuando meditas en las cosas del Señor, posiblemente sueñes con las cosas del Señor. Dice Proverbios 6:21, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalas de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Y al despertarte, hablarán contigo. Hermano, ¿cuántos disparates a veces uno sueña? ¿Y cuántos pensamientos raros llegan a uno cuando se despierta? Si somos más intencionales en cumplir estas cosas, eso va a ser una tremenda ayuda, un tremendo instrumento. ¿Para qué? Para tener sueños y despertares que sean más edificantes para la gloria de Dios. Hermanos, para concluir, si tú te has sentido culpable de alguna forma por estas cosas que hemos hablado, y tú te dirás, wow, pero yo he escuchado este mensaje, y tú sabes el tiempo que yo he perdido en mi vida, y tú sabes las horas que yo le he privado a mis sueños sin necesidad, y tú sabes cómo yo inclusive he afectado a otros por esa actitud mía, y hay cosas, pastor, que ya yo ni puedo recuperar. Mi hermano, recuerda esto, que es
por la justicia de Jesucristo, que somos y seremos aceptos delante de Dios. Al final, lo importante es que estamos completos en Cristo. Si este es tu caso, pídele perdón a Dios y sigue con gozo viviendo la vida cristiana y haz los cambios que sean necesarios hacer en tu vida. Y si esos cambios incluyen pedirle perdón a tu familia por la forma en que ellos han sido afectados por tu forma de vida, hazlo y haz los cambios necesarios. Y vive a partir de ahora en esas áreas para la gloria de Dios. Y si tú no estás en Cristo, mi amigo, óyeme bien, tú deberías tener temor. Temor de estar despierto sin Cristo y aún temor de ir esta noche a dormir sin Jesucristo. Porque tú no sabes ni siquiera si vas a despertar con vida. Y como ya vimos en la palabra de Dios, morir sin Cristo traerá eterna condenación. Pero Dios en su misericordia te invita a que vengas ahora a los pies de Jesucristo. Ven a Cristo ahora y vivirás. Ven a Cristo y encontrarás descanso para tu alma. Duermas mucho o duerma poco, ven y pon tu confianza en Jesucristo para que goces ahora mismo del reposo espiritual que Dios ha prometido a los que le aman. Y gozarás entonces en aquel día del reposo eterno y deleitoso que durará por los siglos de los siglos. Hermanos y amigos, vivamos en las cosas extraordinarias, pero también en las cosas ordinarias como el comer, el beber, el descansar y el dormir. Vivamos siempre para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.